Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo1138, nuevo vídeo. Y hoy hablamos de una curiosidad, no lo conocía, ha sido un regalo que me han hecho por mi cumpleaños. Porque Norma Editorial ha sacado Las Guerras de Lucas, ¿vale? De Lauren Hoffman y René Rocher. Y me he llevado toda una sorpresa. En principio el estilo de dibujo que tiene este cómic, pues no es que sea el estilo que más me guste, pero lo que me ha gustado mucho es el contenido y sobre todo además cómo está secuenciada la historia. Parece un storyboard para una película o incluso para una serie de televisión. Esto estaría muy bien ahora que está Disney haciendo estas series con la franquicia de Star Wars, que parece que no terminan de contentar a mucha gente. Pues si quieres hacer algo curioso, algo nuevo y novedoso, podría llevar este maravilloso cómic, que lo que está contando es lo que es la gestación del rodaje de la primera película de la Guerra de las Galaxias de George Lucas, ¿vale? También nos va a contar un poquito algo de su vida, de su infancia y su juventud, porque le va a servir para darnos ese contexto de cuáles son luego todas esas influencias que volcará en esa primera película de la mega saga de Star Wars. Entonces me ha resultado muy curioso, muy ameno, es muy divertido de leer y sobre todo porque todos los datos, todo lo que cuenta en este cómic es rigurosamente fiel a los hechos. Entonces está muy bien documentado. Cantidad de cosas que hay aquí, seguro que ya las sabéis, otras os sorprenderá, pero pues si sois aficionados a Star Wars y os compráis toda clase de libros que hay sobre esta saga, como por ejemplo este que le recomiendo muchísimo, ¿vale? El cómo se hizo Star Wars de Planeta Comic, me parece que es una auténtica maravilla. Hay un libro por cada película de la trilogía original, ¿vale? Y para mí son los mejores libros que se han hecho de cómo se rodó cada película, porque además es muy interesante, porque toda la información y sobre todo todas las entrevistas que tiene están hechas en el momento del rodaje de la película, cuando todavía no sabía que Star Wars se iba a convertir en lo que se convirtió, ¿vale? Luego hay un montón de libros, pero claro, ya juegan con la baza de que ya saben que fue un grandísimo éxito, entonces eso le quita un poco de frescura y de interés. Mientras que aquí pues vas a ver todos los trapos sucios que hubo durante la producción de la película, la gestación de la película y durante el rodaje de la película, y eso a mí me gusta mucho, súper bien documentado. Tiene la galería de fotos y de dibujos y de diseños, es una auténtica bestialidad, y me gusta de hecho muchísimo más que la edición que sacó Tachen. Sacó primero una edición, unos libracos enormes, y luego en una edición muy baratita, por unos 20 y pocos euros, que está bien por ese precio, pero yo creo que es muchísimo más interesante el material que tiene estas ediciones que hizo Planeta Comic, que son una maravilla. Y en este caso, Norma Editorial, ya os digo, Las Guerras de Lucas, va a contar cantidad de anécdotas que aparecen en este libro, pero lo hace de una forma más breve, mucho más animada, con un toque muy, tanto por el dibujo como por la forma de narrar. Ya os digo, parece que podría ser una serie de televisión, incluso una serie de dibujos animados. Y que como serie de televisión estaría muy bien. Ya os digo, cuentan cosas interesantísimas. Si queréis saber cantidad de detalles de la gestación de la peli, es súper interesante. Me encanta cómo empieza, ¿vale? Porque, ¿ves? Es un dibujo muy así, muy naif, muy rollo dibujo animado. Porque va a contar precisamente, el cómic va a comenzar cuando George Lucas sufre un amago de infarto al corazón, ¿vale? De la tensión que estuvo viviendo con la gestación de este proyecto. Claro, con 30 y pocos años, no recuerdo mal si eran 32 años o por ahí andaría, pues llegó a sufrir un ataque al corazón, ¿no? O sea, eso indica el nivel de estrés al que está más sometido con este proyecto. Y luego, como veis aquí, pues nos cuenta detalles de su juventud, ¿vale? Va saltando, no va en orden cronológico, pero son detalles que son importantes. Aquí, como su afición a correr con los coches, incluso a hacer carreras. Entre ellos le llevó a tuvo varios accidentes bastante graves, pero es que esta afición por los coches y por las carreras lo veríamos reflejado en su gran éxito antes de Star Wars. Él tiene un gran éxito en una película que se llama American Graffiti, que supo conectar muy bien con la juventud de la época, ¿vale? Fue un tremendo exitazo, una película que no costó mucho, pero supo enganchar muy bien con el espíritu de los jóvenes de aquella época, donde ya aparecían
actores como Richard Dreyfuss, como Harrison Ford, muy jovencitos, muy jovencitos. Tenemos a Ron Howard, al director, y también actor, le tenemos ahí también de jovencito. Y es tremendamente interesante, pues eso, ver que todo eso viene de sus aficiones en la juventud, que es lo mismo que va a hacer en Star Wars. En Star Wars va a volcar pues de todo lo que leía, todo lo que veía, todos los relatos fantásticos que le gustaban, los vuelve a volcar en una película donde quiere que sea una película heroica, de héroes, muy épica, y que vuelva otra vez a conectar con el público más joven. Tener en cuenta que venimos de esa década está sumergido en esa maravillosa década que transcurrió en los 70, pues desde muy finales de los 60 hasta los años 80, que se revolucionó completamente Hollywood con directores, pues eso, Scorsese, Brian De Palma, el Coppola, por supuesto, Dennis Hopper, y con un cine pues era un cine muy rebelde, muy contestatario, muy pesimista, ¿verdad? Estaban todos los movimientos políticos todo ese caos político que vivía Estados Unidos con la guerra del Vietnam, el movimiento hippie, los enfrentamientos raciales, toda una época muy convulsa, y Lucas de repente aparece con su intención de hacer un proyecto donde el cine vuelva a ser cine de aventuras y que vuelva a llevar a la familia a los cines, teniendo en cuenta además que por entonces el cine tenía un grandísimo competidor que era la televisión. Vale, un poco lo que le está pasando al cine actualmente con las plataformas, que anda muy despistado y necesita un George Lucas que de repente lleve al cine un proyecto que vuelva a traer a la gente en masa al cine. Vale, mirad aquí, pues te va a contar, pues, que bueno, que es un chico solitario, también muy rebelde, que pasa muchísimo tiempo viendo la televisión, ¿vale? Aquí le tenemos viendo Flash Gordon, alguna vez hemos comentado que era influencia muy directa para Star Wars. De hecho, en un comienzo cuando él está pensando en querer hacer una película épica de ciencia ficción, él intenta a ver si podía adaptar Flash Gordon al cine, pero claro, no puede comprar los derechos, ¿vale? Por detallitos como que ya en el colegio se dedicaba a montar en el garaje como si fueran atracciones de Halloween para dar miedo, para cobraba y se sacaba ahí su dinerillo, pues haciendo estos teatros de miedo y tal. O sea, era un tío súper imaginativo. Es muy curioso, con aquí pues se le ve ahí sentado él solo, y los padres se creen que incluso se ha quedado dormido, pero el cómic lo que te va a dejar entrever que no está dormido, lo que tiene es una imaginación tremenda, aunque parezca que está aburrido, que no quiere relacionarse con nadie, pero desde luego aburrido no se aburre, ¿vale? O está pensando pues en sus héroes, en sus historias, viendo aquí de nuevo el serial de Flash Gordon, leyendo cómics, ¿vale? Que serían, ya os digo, toda esa influencia que tendría luego la Guerra de las Galaxias. ¿Vale? Continuamos, sigue aficionado a las carreras, es donde se despierta también el interés por rodar y realizar pequeños cortos en circuitos de carreras, ¿vale? Con todo este tipo de ambiente juvenil así, que está muy bien reflejado en American Graffiti, ¿vale? Que era malísimo estudiante, ¿vale? Pues le estaba pensando en sus historias, y con todos los problemas que conlleva, vuelve a tener un segundo accidente, donde parece que ahí decide que tiene que dar un cambio a su vida. Me gusta mucho esta viñeta donde los padres ponen cara de contento porque decide que quiere ir a la universidad, pero cuando dice que lo que quiere es ser director de cine, pues ponen un careto que para qué. Ya digo, tiene detalles curiosísimos. Se le ve aquí en la universidad, y es lo que os digo, cantidad de detalles curiosísimos. Por aquí le vemos en la universidad. Este es uno de sus mejores profesores, de su profesor favorito, porque es nada más y nada menos que Irving Kershner, al cual llamaría para que rodara el Imperio Contraataca, ¿vale? El director del Imperio Contraataca fue profesor de George Lucas. Entonces, ya os digo, tiene cantidad de detalles muy chulos, ¿vale? Aquí se le ve también cuando empieza a rodar en la universidad, hace su cortometraje como trabajo allí en la universidad, que es THX 1138, es un cortometraje además que gustó muchísimo, era un trabajazo bestial, y no daba la sensación de que eso estaba rodado por un estudiante. Además allí llamará la atención de gente como Steven Spielberg y Francis Ford Coppola, ¿vale? Aquí tenemos el comienzo de la amistad con Spielberg. Está muy chulo
la historia como la está contando. Aquí le tenemos cuando conoce a Coppola, que lo apadrina. Y es muy curioso porque Coppola lo que quiere en esos años es alejarse de él un poco de lo que es el mundo de Hollywood. Él quiere tener su propia productora, su propia distribuidora, quiere crear algo en el que tenga el control absoluto, los directores tengan el control absoluto del producto, invierte ahí muchísimo dinero, ¿vale? Y ya os digo, agarra a George Lucas y le intenta pues que escriba más proyectos y tal. Lucas a un principio es muy reticente porque dice que no sabe escribir, que no tiene ni idea, a lo que hace gracia en esta viñeta, pues ahí se ve desesperado a Coppola diciendo pues efectivamente no sabes escribir, ¿vale? Este sería aquí el rodaje de su primera película, que lo que haría es llevar el cortometraje THX 1138, llevarlo a largometraje. Película que no termina de funcionar muy bien. ¿Vale? Aquí sigue hablando aquí con Coppola, donde aparece el libro de Mario Puzo del Padrino, que en un principio Coppola no tenía muchas ganas de rodar aquello y de hecho al principio no lo pasó nada bien, y sin embargo fijaos que es una de sus mejores películas junto con Apocalipsis Now. ¿Vale? Eso provoca el cambio en George Lucas, porque THX 1138 es una película, a mí me gusta mucho, la recomiendo un montón. Además está la última edición que se hizo en Blu-ray, está retocada, la retocó Lucas igual que hizo con las películas de la Guerra de las Galaxias, pero aquí para bien, porque corrigió efectos especiales, algunos planos los hizo un poco más espectaculares, pues estaba hecha con 2 duros para que diera más sensación de un futuro distópico, y la verdad es que la película es una maravilla, es una película de ciencia ficción pura y dura, ¿vale? Que era muy típico de esos años. Eso en algún otro vídeo ya os lo comenté, que es otro gran cambio que se provoca con el estreno de La Guerra de las Galaxias, donde se cambia el modo de hacer películas de ciencia ficción, que se vuelven pues más aventureras, ¿vale? Hasta entonces la ciencia ficción era muy apocalíptica, ¿vale? Más pesimista, más por rollo, pues fijaros que el 2001 Odisea en el espacio, por ejemplo, el planeta de los simios, ¿vale? Iban de ese palo, películas como Cuando el destino nos alcance con Charlton Heston. Eso le lleva a hacer su siguiente proyecto, American Graffiti, igual, con, con muy poquito dinero, y para sorpresa de todos, la película funciona muy bien, ¿vale? Recauda bastante dinero. Mira, por ejemplo, qué curioso aquí, se les ve en el cine que han ido a ver. Soylent Green es esta película que os digo de Charlton Heston, que aquí se llamó Cuando el destino nos alcanza, ¿vale? Un futuro distópico, que la Tierra está superpoblada, la tenemos agotada, y lo que no sabe la gente es que reparten comida, no hay comida, entonces lo que se hace es un reparto de comida en unas galletitas verdes, que son las Soylent Green, que en realidad esas galletitas lo que están hechos es con carne humana, entonces las personas que son mayores se les invita a ir a unos centros donde les ponen unas películas con flores y tal, de una muerte así feliz donde no se enteran, y luego esos cuerpos se los llevan a una fábrica para hacer galletas. O sea, todo muy alegre, como veis. Luego está muy chulo porque según va avanzando la historia, pues poquito a poco te va dando detalles de lo que quería contar Lucas en La Guerra de las Galaxias, con lo cual vas viendo también el proceso del cambio de guión, de cómo va cambiando poco a poco esa historia. Bueno, en un principio pues también es un poco loca, muy confusa. La gente, cuando esto se cuenta muy bien en este libro, porque además tienes los guiones completos y vas viendo cómo va cambiando. Entonces al principio era tremendamente confusa, la gente no terminaba de enterarse muy bien qué es lo que quería contar John Lucas, o no era un follón de nombres extraños, de tal, no terminaban de enterarse. Eso le ayuda mucho, que también aparece aquí en el cómic, le ayuda muchísimo Brian De Palma, que es el que le dice, oye, esto tienes que empezar a explicarlo un poquito mejor, porque es que esto la gente no se va a enterar. Por ejemplo, gracias a Brian De Palma,
la película comienza con ese comienzo que todos recordaremos, que es las letras, ¿vale? Esas letras que se pierden en el infinito, ¿vale? El gran comienzo de Star Wars, pues, porque fue Brian De Palma que dijo, haz un comienzo en el que expliques un poco y sitúes a la gente sobre lo que va a ver y lo que está pasando, ¿vale? Como veis, aquí poquito a poco como empieza a ir cogiendo cuerpo la historia, pues eso está muy bien reflejado en el cómic. Y como poquito va a ir cambiando. Luego es curioso porque también, y eso también está evidentemente muy bien reflejado en este libro, veréis qué cantidad de conceptos y de cosas que se cuentan luego en los episodios 1, 2 y 3 ya estaban en los primeros bocetos de guión del episodio 4, ¿vale? Que los rescató para meterlos en esos episodios. Pues pasa que, bueno, pues por falta de presupuesto, por lo que fuera, o porque todavía no se tenía suficiente capacidad y medios para los efectos especiales y tal. Muy curioso. ¿Veis? Aquí ya como poco a poco te va contando como la historia poco a poco se va pareciendo a lo que vimos. La historia de Darth Vader, el que lleve casco. En un principio no iba a llevar casco. Lo que pasa es que se le diseña un casco porque iba a haber una escena con una lucha fuera en el espacio, fuera de una nave. Entonces, claro, tenía que llevar un casco, no iba a ir a pelo. Y cuando vio el diseño de Darth Vader le gustó tanto que dijo, este hombre se queda con el casco como está mandado. Mirad, por ejemplo, aquí está muy chulo, pues fijaros, aquí aparece un Martin Scorsese, un John Milius, ¿vale? Está muy bien hecho el dibujo en ese sentido, pues se parecen un montón, lógicamente. Este hombre de la barbita que tenemos aquí es un gran productor, Gary Kurz, ¿vale? Que le apoyaría muchísimo en la Guerra de las Galaxias, pero para mi gusto se fue muy injusto con él, porque fue el que pagó el pato en el Imperio Contraataca. Porque el Imperio Contraataca se pasan de presupuesto y sobre todo se pasan de tiempo, tardan muchísimo en terminar la película, y el que al final termina siendo sacrificado por lo que pasó ahí fue Gary Kurz, cuando todos sabemos que el disponer de más tiempo, ese tiempo de más que se tomaron, ese dinero de más que se invirtió, mejoró muchísimo la película y es con diferencia seguramente la mejor película de toda la saga de Star Wars. Pero ya Gary Kurz ya no estuvo en el Retorno del Jedi y se nota muchísimo. ¿Lo veis? Por ejemplo, aquí le va dando aquí tenemos a Ralph McQuarrie, donde le dice que se inspire en los samuráis, ¿vale? También las películas de Kurosawa son inspiración para la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Que se inspire en los cómics de superhéroes de Marvel. Toda esa parte mola, os lo vais a pasar muy bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí leyendo a Joseph Campbell, también una influencia muy grande para la Guerra de las Galaxias. Ya os digo, el cómic es muy divertido, ¿vale? Aquí sigue avanzando la historia, cada vez se va a ir pareciendo más a lo que vimos en pantalla. Y sobre todo está también muy bien explicado. Este es John Dykstra, ¿vale? Con el que decide embarcarse para hacer los efectos especiales, y como hay cosas que no se pueden hacer, pues deciden que tienen que inventar esos efectos especiales. Aquí lo que le está contando es lo de una idea que rondaba la cabeza de John Dykstra desde hace ya tiempo, que era acoplar una cámara a un ordenador para que pudiera replicar los movimientos exactos una y otra vez, ¿vale? Para poder hacer esas escenas con las naves espaciales, porque se rodaban de forma individual, ¿vale? Entonces tú colocabas una maqueta de un cazate, por ejemplo, la nave hacía la cámara hacía el movimiento, pues lógicamente tú ves la nave que atraviesa la pantalla, pero no es la nave la que se mueve, la que se desplaza es la cámara, y luego en la transparencia con el fondo da la sensación que es la nave la que se mueve. Entonces pues la harían con ese cazate, se quitaría y había que hacer luego lo mismo con el halcón milenario, y la cámara tenía que replicar exactamente el mismo movimiento, porque si no el truco no funcionaría. Pues eso, gracias a la tecnología y utilizando un ordenador, pues se solventaba, pero claro, no se había hecho nunca. Ahí fue donde
donde se inventó, y ese sería el nacimiento de la ILM, la Industrial Light and Magic. Entonces John Dykstra crea esa primera cámara, que luego también crearía problemas. De hecho, John Dykstra no saldría muy bien parado de la ILM, porque tuvieron sus más y sus menos por el rollo de derechos y de copyright sobre esa cámara. Vale, que está muy curioso, pues también contando pues, de dónde iban a sacar los efectos de sonido. ¿Vale? Porque otra cosa que se cuenta es que Lucas decía que querían tener sonidos nuevos, que todas las películas tiraban de los mismos archivos que tenían los estudios para los efectos de sonido. Es que en todas las películas los sonidos sonaban igual, los tiros sonaban igual, las explosiones sonaban igual, los coches sonaban igual, los aviones sonaban igual, que luego curiosamente con la ILM, cuando hace sus propios archivos, pues pasará también lo mismo. ¿Cuántas veces en cuántas películas no habremos escuchado ese sonido típico de un motor que parece que se para o que no arranca y que nos recuerda al halcón milenario? Vale, pues aquí hablando también con John Barry, no el autor de bandas sonoras, sino el encargado de los decorados. Entonces está muy bien, ya os digo que está muy bien documentado el libro. Aquí tendremos las pruebas de casting, ¿vale? Ahí con un montón de gente, ¿vale? Como Tommy Lee Jones, Kurt Russell, ¿vale? Aquí tenemos a Mark Hamill, John Travolta también estuvo, Jodie Foster, ¿vale? Pasó por allí mucha gente. Una prueba muy graciosa con Christopher Walken, también sale aquí, y sale como tienen allí se encuentra con Harrison Ford y se lo encuentra haciendo de carpintero, porque él lo conoce porque lo tuvo como actor en American Graffiti, y cómo realizará una prueba y se quedará al final con el papel. ¿Ves? Mirad, aquí tenemos cuando hace la prueba un jovencísimo Christopher Walken. Entonces ya os digo que es muy chulo, todo lo que es sobre todo los diálogos, las reuniones que tiene y tal, está muy bien y muy entretenido. ¿Vale? Que está cuando están intentando diseñar el halcón milenario y les dice George Lucas que no le gusta ese primer diseño que ha hecho, que le gustaría más que el halcón milenario tuviera forma de hamburguesa. ¿Vale? Es otro de las muchas anécdotas. Por supuesto veremos el rodaje de la película, que las pasaron canutas, también con un montón de problemas, con los trajes, con el calor, con máquinas que fallaban. Algo muy típico de los rodajes, pues sufren una tormenta, todos los decorados y el set que tenían al aire libre se va a hacer puñetas. Ya os digo que está muy bien. No os lo he enseñado, pero la primera entrevista que tiene con Obi-Wan Kenobi también sale aquí y mola un montón. Ahora le dice, sale Alec Guinness diciendo, bueno, entonces lo que me estás diciendo que es que a mitad película me muero. No, bueno, sí, no, pero luego quedará tu espíritu y tal y cual. Y está ahí acojonado George Lucas porque dice, va a decir que no. Pero para su sorpresa, pues le dice que le encanta y que sí que tira para adelante. ¿Vale? Porque en un principio no iban a matar al personaje, entonces le tiene... Me he equivocado, no es al principio en las pruebas de casting, es en mitad del rodaje donde le dan la noticia a Alec Guinness de que van a matar a su personaje. Que luego cuando viera, en un principio se quedó también un poco así de aquella manera, pero cuando vio el resultado final de la película se daría cuenta y le diría que efectivamente tenía razón en hacer lo que hizo.
Sabéis que se rodó la película en los estudios en Londres y allí tuvieron también bastantes problemas con los técnicos, con los cámaras y tal, sobre todo a nivel de acuerdos sindicales, donde pues a las 5:30 había que pararse porque había que tomarse el té y no sé qué, y no había manera. Es algo que al final con el Imperio Contraataca decidió solucionar porque era imposible. Luego también había sus piques porque a él le veían como... Tenía muchas discusiones tanto con el ayudante de cámara, con los cámaras, porque pues eran gente muy veterana que llevaba toda la vida trabajando, pero intentaban decirle a Lucas cómo tenía que hacer su trabajo y eran constantemente poniéndole problemas y discusiones sobre cómo hacer el plano, si el plano era más cerca, más lejos, más... No lo pasó especialmente bien. ¿Vale? Con peleas también entre actores. Y cuenta también el romance que tuvieron, así a escondidas, Harrison Ford y Carrie Fisher. Como veis, ya os está cargado de anécdotas, está contado de una forma muy amena y es muy divertido. Si os gusta Star Wars y queréis enteraros un poquito de lo que fue el rodaje sin tirar de mega libracos de este tipo, pues os vais a enterar de un montón de curiosidades. Mirad aquí hablando con John Williams, ¿vale? A John Williams se lo presenta John Lucas no, perdón, se lo presenta Steven Spielberg, ¿vale? Que se lo recomienda y dice, oye, este tío, ¿vale? Es aquí en una charla que tiene con Steven Spielberg, pues en un principio quería poner música clásica, le dice Spielberg que no, dice, hombre, haz algo especial para... Dice, mira lo que me ha hecho este tío para Tiburón, digo, yo creo que le viene muy bien. Lo que pasa es que llegan a un acuerdo porque estaba metido en otros proyectos y al final deciden que bueno, pues para tal fecha te hago la banda sonora y va súper ajustadísimo para el estreno. O sea, estaba el- este hombre constantemente con la espada de Damocles porque es que iban pero fatal, fatal, fatal. Pero evidentemente le hace Williams una banda sonora brutal. ¿Vale? Por supuesto, los remontajes, los diferentes montajes de la película, la incomprensión por parte de miembros del consejo de administración. Había alguno que le podía gustar, pero había muchos que no terminaban de entender aquello. Y por supuesto contará la repercusión, ¿vale? Ya está muy chula aquí. Sale Ridley Scott. Dice que hay que replantearse la forma de hacer cine y películas. Que a Ridley Scott le llevaría a... Gracias al éxito de Star Wars, conseguiría que se invirtiera más dinero en el proyecto de Alien, que dejara de ser una película muy, muy, muy baratita, y se convirtió también en lo que se convirtió. Steven Spielberg, de hecho, con el boom que representa Star Wars, también pediría que se retrasara el estreno de Encuentros a la tercera fase porque estaba viendo que la película estaba arrasando. Y está muy bien está muy chulo también las reuniones en las que va él realizando los contratos, en las que quiere tener el control absoluto del producto y sobre todo no solo de la película, sino del merchant, no solo de camisetas, sino también de los juguetes. Que fue el gol que les consiguió meter, porque entonces pues no se apostaba especialmente por el merchant, no se pensaba que fuera a dar tanto dinero
Y fue un grandísimo acuerdo lo que consiguió George Lucas. Tiene 10 nominaciones a los Oscars, que eso también sabe, se lleva 7 estatuillas, ¿vale? Dirección artística, vestuario, un premio especial a la creación sonora, ¿vale? A los efectos de sonido, mejor banda sonora, mejor montaje, mejores efectos visuales y mejor sonido. O sea que le fue pero más que bien. Y acaba la película con, bueno, perdón, acaba la película, acaba el cómic con ese acuerdo en el que tiene el control absoluto del producto. Pues ya os digo, sin... Ahora viene luego aquí un portafolio que está muy chulo. Estos detallitos a mí siempre me gustan mucho. Pues ya digo, muy curioso, sobre todo lo que me ha gustado es la forma en que cuenta esta historia, que es súper amena y dando además un montón de detallitos que además son todos ciertos, ¿vale? Está muy bien documentado este cómic. Oye, pues es una cosa curiosa y vuelvo a deciros, pues te saldría de aquí una serie de televisión estupenda. Poquitos capítulos, pero oye, podría estar más interesante. Yo creo que esto no formaría los follones que forma cada vez que se le ocurre a Disney hacer una serie sobre Star Wars. Fácil de encontrar, ¿vale? Por Amazon, tiendas de cómic, lo vais a encontrar sin ningún problema. Y os vuelvo a decir, muy recomendable estos libros de Planeta Comics, ¿vale? Con cómo se hizo Star Wars, ¿vale? Y ya os digo, cada película va a tener su libro, cómo se hizo Star Wars, cómo se hizo el Imperio Contraataca, cómo se hizo el Retorno del Jedi, son súper interesantes porque lo cuentan todo, absolutamente todo. El del Imperio Contraataca es espectacular, lo que cuenta, y el Retorno del Jedi me sorprendió mucho las cosas que contaba yo. Joder, el director el Richard Marquand, ahí había algunas cosas, parece que esto no funciona tal igual, y sin embargo te lees ese libro y te das cuenta que si lo hubieran dejado a Richard Marquand un poco más de mano libre, habría quedado todavía muchísimo mejor el Retorno del Jedi. Muchas de las cosas que hay allí intentó pelearlas como pudo, pero no pudo ser. Pues gracias a Richard Marquand, por ejemplo, tenemos en el Retorno del Jedi el halcón milenario que se lo querían cepillar desde el principio de la película, por ejemplo. Pero ya digo, muy interesantes estos 3 libros. Muy interesante Las guerras de Lucas, editado por Norma Editorial. Y si sois fan de Star Wars lo vais a disfrutar mucho, no, muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, lo que os pido siempre, darle a ese like, apuntaros al canal si no estáis apuntados, friquear todo lo que podáis, leer muchísimos cómics y libros, ver muchísimo cine, escuchar muchísimas bandas sonoras, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!